Vale, yo como paciente, en la situación del padre, me hubiese gustado que me hubiesen dicho que mi hijo ha muerto desde el primer momento. Aunque yo creo que yo hubiese preguntado más por mi hijo y aunque yo estuviese muy grave, me hubiese gustado ir a verlo, aunque él también estuviese muy grave. Más que nada porque es mi hijo. Pero si por recomendación médica te dicen que es mejor que no por el shock que te puede causar, aún encima de tú haber pasado algo tan grave como eso, y encima el shock de que tu hijo se ha muerto, pues me parece algo muy difícil, pero bueno, habría que seguir. Si luego me lo explicasen bien, no creo que tampoco me llegase a importar tanto. En el momento me enfadaría cuando me enterase de que mi hijo ha muerto, mucho, pero lo podría llegar a entender, yo creo, que me lo hubiesen ocultado. Vale, y desde el punto de vista de la familia, ¿tú crees que se llevó a cabo una buena gestión de la situación en general o hubieses actuado de otra forma? A ver, yo como la familia, como los médicos le dijeron que no dijesen nada de que el hijo había muerto, yo no hubiese dicho nada, pero yo tampoco lo hubiese mentido. Creo que lo de mentir no le hace bien a nadie, ni a la propia familia que está bien, que no le ha pasado nada, como al propio paciente. Tú, desde el punto de vista del paciente, ¿crees que se comunicó de una forma adecuada? Es decir, que fuese pues, un profesional de la salud y un familiar, ¿o te hubiese gustado como paciente que se te hubiese comunicado de otra forma? No, a mí me hubiese gustado. Más incluso que si solo viene, por ejemplo, mi mujer a contármelo. Porque yo creo que a lo mejor si solo viene tu mujer, te puede, y es la misma que te ha dicho que sí que estaba vivo, te puede como llegar a enfadar más, porque es cosa suya. Pero si vienen unos médicos con unos psicólogos que saben cómo tratarte y cómo hablarte, es como que sabes que no ha sido solo cosa de tu mujer que a lo mejor te ha mentido porque le ha dado la gana por no tener más problemas, sino que es cosa de los médicos por mi bienestar. Entonces yo creo que sí, que está bien hecho. A mí me hubiese gustado así, vaya. Vale. Estando mi mujer delante, más que nada, por tener un apoyo familiar, pero sí. Vale, y ahora desde el punto de vista, como si tuvieses que comunicar toda esta noticia siendo un familiar, ¿cómo te gustaría que se llevase a cabo? ¿Junto con un profesional de la salud o más en un ámbito familiar? No, a mí me gustaría ir de la mano del médico y del psicólogo. Más que nada porque es una noticia muy fuerte que nunca sabes cómo dar. Y si encima es lo que te digo, si encima ha habido una mentira de por medio, es más difícil aún. Entonces, después del shock, de la caída, de todo lo que le habrá pasado a este paciente, bueno, lo que me habría pasado al paciente, me gustaría ir apoyada de un psicólogo sobre todo. Y bueno, del médico, porque al fin y al cabo es el que los ha tratado y le puede decir por qué ha muerto su hijo o por qué para mí era dañino, o sea, para el paciente era dañino saber que su hijo había muerto y todo eso. Entonces sí que me gustaría, la verdad. Como paciente, ¿crees que la situación se ha gestionado de manera correcta o te hubiese gustado que se hubiese hecho de otra manera? Vale, en el momento en el que yo hubiese estado ya consciente, me hubiese gustado que me hubiesen dicho la verdad. Es como se encontraba mi hijo, porque yo pienso que como padre es algo que te importa y yo personalmente me gusta poder tomar mis decisiones o conocer toda la verdad del asunto. ¿Y como familiar, crees que la situación se gestionó de manera adecuada? ¿Como familiar puedes llegar a entender por qué los médicos actuaron de esta manera? Por supuesto, como familiar, la opción más razonable o lógica sería, si corre peligro, si yo estoy preocupado por mi familiar y pienso que esa noticia le puede afectar, yo también había tomado la decisión de ocultárselo. Lo veo como algo lógico. No obstante, también tendría que conocer previamente si esa persona es capaz de controlarlo, porque yo, por ejemplo, si ya lo hubiese dicho con anterioridad, o yo normalmente comunico a mi familia que ante esos casos yo siempre quiero conocer la verdad y quiero poder tomar mis decisiones y que no me engañen, por así decirlo, aunque como familiar pueda tender más a ocultárselo, si yo ya como paciente lo he expresado con anterioridad, a lo mejor como familiar hubiese dicho la verdad, porque sé que al fin y al cabo era lo que yo quería. Vale, y la manera de, como paciente, que te expliquen una situación tan complicada teniendo en cuenta la situación médica en la que te encuentras, ¿crees que fue adecuada? El hecho de que que entrase la familia con un psicólogo y estuvieses en un espacio común, ¿lo hubiese preferido de otra manera? Siempre de alguien cercano, pienso, pero sí que veo bien que haya soporte de personal
tanto médico como a lo mejor psicológico, pero a un nivel no muy intrusivo y siempre respetando un poco mi espacio, y el nivel de familiares reducirlo al mínimo, muy íntimo, y como te he comentado, que me dejen un poco gestionarlo y siempre ellos de manera, digamos, por detrás, ayudarme un poco de soporte. Y como familiar, ¿también valoras el hecho de que un psicólogo o un profesional entre contigo también para comunicarle una noticia tan inesperada a una persona cercana, o hubiese preferido gestionarlo tú solo a tu manera? Hombre, como siempre depende de la persona a la que vayamos a contárselo. Si yo sé que esa persona es una persona muy, a lo mejor, íntima, o muy que no le cuesta abrirse, o yo sé que va a ser un problema más que haya otra persona dentro de la habitación, o pienso que al principio puede generar rechazo, puede ser que yo haga un primer aproximamiento yo y luego, según como lo vea, entre la otra persona, pero pues de manera general sí que me gustaría contar con ayuda de personal específico. Vale, pues la primera pregunta es ¿qué decisión tomarías si fueras el familiar del paciente? Pues yo, si fuera el familiar de un paciente, lo que haría sería mantener la opinión de un profesional. Si el médico ha dicho que hay que guardar esa información, yo la guardaría. Y ya está, hasta que mejore su estado de salud. Y una vez mejorado el estado, pues ya lo pensaría, ¿no? Más tarde. Y valoraríamos la situación. Aún sabiendo que ese paciente no quiere ser informado o ignora esa situación y suponiendo y oliéndose la situación. Si el médico dice que por su estado hay que mantenerle sin saber esa información, yo haría eso por su estado de salud, más que nada, ¿no? Pues para mantenerlo así. Sin embargo, si el médico dice que ya está bien, que ya se puede hablar, que ya se le puede comunicar, yo solo, es que depende de la opinión de la persona y tal, pero si se le puede comunicar, yo se lo comunicaría, en verdad. ¿Y ahora qué decisión tomarías o cuál sería tu opinión si fueras el paciente que va a recibir esa noticia inesperada por el estado de salud? Yo, si fuera el paciente, en mi opinión, lo que haría sería recibir la información, porque me considero una persona que, si tiene la duda, va a estar mucho, mucho peor que sabiendo la verdad. Yo prefiero afrontar la realidad y bueno, ya pensar en cómo superarlo, pero sería mucho mejor para mí saberlo, y prefiero la realidad a estar en duda. ¿Y ahora cuál sería tu opinión respecto a cómo se resolvió el caso y cómo se le informó finalmente al paciente? Vale. Mi opinión es que se resolvió de una buena manera, porque el trabajo de un médico para mí finaliza cuando el estado de salud del paciente ya es bueno, ¿no? Es favorable. Entonces, una vez está hecho ya, una vez ha pasado ese estado de que no se sabe si se le puede decir o no, que tal, ya yo creo que se debe informar, porque es la realidad y es lo que ha pasado. Ya, mientras no haya peligro de que el paciente pueda empeorar debido a esa noticia, veo una buena decisión contárselo. Entonces me parece que hicieron bien, que además tenían la opinión de la familia a su lado y junto a una psicóloga, que es una profesional en ese campo, pues pudieron solucionar la situación y contárselo, y de la manera más favorable para el paciente. ¿Cómo tú harías si tú fueses el padre? Es decir, ¿querrías saber si el estado de tu hijo? O sea, la madre le dice que está muy débil, pero no le quiere contar nada, muy alejado de la realidad, pero no le llega a decir que ha fallecido. Entonces, tú, si fueses el padre, ¿querrías saber el estado de tu hijo? ¿Preferirías esperar un poco a recuperarte? Yo querría saberlo. O sea, tú querrías saber, vale. Sí. Y si fueses la familia del paciente, es decir, del padre, ¿decidirías contárselo o esperar? Yo esperaría porque si está débil, pues entiendo que no se quiera, si le cuentas algo que le puede hacer mucho daño psicológicamente igual, pues su recuperación se vería afectada, puede ser. A mí me gustaría preguntarte a ti como persona y como profesional a la que se le dio más de una vez una noticia inesperada,
¿qué consideras tú que se tiene que tener siempre en cuenta a la hora de hablar de estos temas? Bueno, a ver, como lo más importante es que sepan acompañarte en el momento, que sepan, a ver, es una situación que desde luego no te esperas y encima que va a cambiar tu vida para siempre. Es algo que te produce, desde luego, te mueve los cimientos de todo tu ser, de toda tu existencia. Entonces, yo creo que lo más importante es saber acompañar. Y acompañar, me refiero a la cercanía, a estar próximo tanto físicamente como emocionalmente. Y para eso pues es importante a veces, lo que a mí me parece más difícil es respetar a veces esos silencios incómodos. Hay que saber conocerse a uno mismo. El profesional que te va a dar la noticia también tiene que tener en cuenta y saber manejar sus propias emociones, sus sentimientos, ¿no? Sus miedos, que también florecen ahí. Entonces hay que saber aguantar el silencio, y los silencios se aguantan pues eso, con cercanía, dejando que fluyan las emociones de la persona a la que le estás dando esa noticia, que está cambiando su vida, que está desmontando su mundo. Y en el caso de la empatía, ¿qué papel crees que debería tener en estas situaciones, teniendo en cuenta que no siempre te puedes poner en el papel del otro porque no siempre vas a haber vivido esas mismas situaciones o similares? No siempre, nunca, porque la experiencia de cada uno es propio. No vive, todo el mundo no vive igual las mismas situaciones. O sea, es imposible ponerte en el lugar del otro exactamente porque es que tú no has vivido esa situación. Entonces es simplemente lo que comentábamos antes, de saber escuchar, de saber acompañar en silencio, de saber acompañar con una cercanía emocional, pero a la vez sin invadir, respetando los espacios, respetando los silencios, respetando los tiempos de la otra persona, porque hay gente que a lo mejor llorará, a lo mejor gritará, a lo mejor se desesperará, y otros que se quedan callados y no dicen nada. Pero saber estar con ellos, que ellos sientan que les acompañas, que les informas en función de lo que ellos te demanden. A lo mejor no demandan nada, pero esa cercanía, saber pues a lo mejor trasladarles que en cualquier momento, no en este, sino más adelante, vas a estar disponible para que te pregunten lo que quieran, si necesitan algo, pues porque en esos momentos de una noticia así lo único que hay en tu cabeza es oscuridad. Y en cuanto a la cantidad de información que le darías, ¿tú qué aconsejas? ¿Leer un poco el lenguaje no verbal de la persona, ir interpretando un poco según te pregunte más o menos qué es lo que le vas a decir, hasta dónde? Es lo que te comentaba antes, que hay que tratar de respetar los silencios, dar una información lo más concisa y lo más clara posible, y ya no darla toda en el primer momento porque es muy difícil, sino que sepan que en cuanto la necesiten la van a tener, que sepan que se va a estar ahí. Eso es lo más importante para mí.